Obreros con salarios bajos, que no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas, abusos de los patronos, horas de trabajo excesivas. La revolución del proletariado era inminente. Corría el año de 1922. El doctor José Luis Tamayo, en su presidencia, afrontaba una profunda crisis que había iniciado en 1914 debido a las restricciones económicas producto de la Primera Guerra Mundial, lo que ocasionó que la economía del país llegue a límites incontenibles. Y fue precisamente en 1922 cuando la falta de divisas hizo que la crisis se agudice, debido al exceso de importaciones y la carencia de exportaciones. La crisis económica era severa, para decirlo en estos términos. El precio del cacao era, me creo, de 8 pesos la libra, cayó a 4, incluso a 3 y pico. Eso evidentemente generó una severa crisis. Los sucesos anteriores al 15 de noviembre de 1922 marcan un clima de tensión muy fuerte, tanto para el gobierno como para el pueblo. Y empiezan a darse manifestaciones de descontento en distintos sectores. Los antiguos gremios de Guayaquil convertidos en sociedades, como la Sociedad de Carpinteros, la Sociedad de Cacahueros, la Unión de Sastres, la Unión de Panaderos, hacen que esto vaya tomando fuerza y que la clase obrera ya se presente en el panorama político nacional con una fisonomía diferente, organizada. Los obreros sindicalizados buscaban ponerle fin al gobierno del doctor Tamayo. Estaban cansados de los abusos y excesivos privilegios de las clases dominantes. Los obreros reclamaban mejores salarios y la reducción de las horas de trabajo. Al no obtener respuesta por parte del gobierno, en los primeros días de noviembre de 1922, se tomaron las calles con la primera huelga general de trabajadores. La ciudad estuvo prácticamente una semana sin luz, sin fuerza eléctrica y sin transportes. Entonces esto ya agudizó el malestar. Miles de trabajadores estaban apostados en las calles exigiendo soluciones. Y fue el 14 de noviembre cuando el doctor José Vicente Trujillo, síndico de los centros obreros, pronunció la histórica frase que motivaría a los obreros a reclamar con más vehemencia: hasta hoy el pueblo ha sido cordero, pero mañana se convertirá en león. Finalmente llegó el día. El 15 de noviembre, la anunciada y esperada huelga que concentró a un gran número de trabajadores en la Plaza del Centenario y en la avenida Eloy Alfaro. Guayaquil vibraba con voces de protesta de las masas proletarias. Y el 15 de noviembre se organiza la masa obrera para salir camino a la gobernación, una manifestación reclamando la libertad de sus compañeros y reclamando al mismo tiempo los 3 puntos básicos de su pronunciamiento. Primero, la libertad de los presos. Segundo, el alza de salarios y disminución de las horas de trabajo. Y como tercer punto, asesorados por sus síndicos, que eran el doctor José Vicente Trujillo y el doctor Carlos Puy Vilazar, piden que la divisa, el precio del dólar baje de $5 a $3. Si se hubiera sentado a dialogar como el doctor Puy Vilazar planteaba, que era una mesa de negociaciones donde se ponga en juego todos los temas que se estaban tratando, no hubiese sucedido en la masacre del 15 de noviembre. Pero desgraciadamente la orden que se dio para que se proceda a sofocar a sangre y fuego a los obreros que se habían declarado en huelga en Guayaquil, hizo que la noche del 15 de noviembre ¿no? se diera la epopeya más, digamos, más grande y dolorosa que se recuerda históricamente para los trabajadores ecuatorianos.
La fuerza pública abrió fuego en contra de campesinos, zapateros, carpinteros, albañiles, vendedores que estaban presentes en la marcha. Los uniformados disparaban ráfagas de ametralladoras sin cesar. Unos huían, otros buscaban con qué defenderse, pero la masacre fue inevitable. Dos sitios donde se depositaron cientos de cadáveres. Un sitio era detrás del Cerro del Carmen, donde se abrió un oramen muy grande, ¿no? En ese sitio se enterraron centenares de trabajadores y gente humilde del pueblo que aún vivos fueron enterrados y les fue echado tierra encima. Luego, en el lado de lo que antes se llamó la Balsa Amarilla, de ahí se fondearon los cuerpos de los trabajadores. Cuando decimos se fondearon, es que se les ordenó a los soldados de que abrieran sus vientres para que no puedan reflotar. Al día siguiente, hubo distintos tratamientos noticiosos por parte de los medios de comunicación de la época. Algunos fueron acallados. Otros publicaron la noticia a su conveniencia, mientras el resto se limitaron a narrar los sucesos desde su perspectiva. Historias como esta no deben olvidarse para que no se vuelvan a repetir. Ahora, el proletariado tiene derechos que no deben ser vulnerados.